¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder? Bienvenidos a todos en este nuevo horario que se repite también en la semana por Canal Metro. Y hoy nuevamente vamos a tocar los temas que tocamos siempre con respecto a la política y la economía. En este caso, la economía del campo. Los invitados... Gustavo Pose, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la alianza PRO-UCR, Unión Cívica Radical. Un intendente de hace muchos años de San Isidro con una vasta experiencia que ya estuvo en nuestro programa junto a otros candidatos también y que viene de una familia de políticos y que, como digo yo, hablando comúnmente, la tiene clara con respecto a qué es lo que se necesita para gobernar. Un distrito muy difícil donde hay desde gente muy humilde en barrios carenciados hasta gente de un gran nivel económico y que fue muy difícil manejar y sin embargo, cuando uno habla con la mayoría de los ciudadanos de San Isidro, en general están contentos con esta gestión. Ahora quiere ser gobernador, vamos a hablar con él sobre estos temas y el desafío en la provincia que representa el 40% del padrón electoral. Como escuchan, ese es el porcentaje que representa la elección general de la provincia de Buenos Aires. Y no solo por los votos, también por el aporte que hace a los impuestos, que entre paréntesis, nunca se hizo la coparticipación federal y es mucho lo que aporta y poco lo que recibe. En ese contexto vamos a hablar de la inseguridad, la educación, todo lo que queda por hacer en materia de salud para las próximas elecciones. Y el otro tema tiene que ver con el campo y la economía. Les dije, está el presidente de Carvap, Horacio Salaverry, también de vasta experiencia, un hombre de campo, porque las economías regionales están muy mal. Ya hablamos del tema impositivo con el experto la semana pasada y ahora vamos a hablar de los desafíos a futuro, porque justamente lo que quieren es un cambio, porque el campo, que es el que tira, el gran, diríamos, disparador y multiplicador de la economía en la Argentina, y lo dijeron acá todos los economistas, necesita apoyo y necesita un cambio. Eso lo vamos a ver en este programa, pero antes les hago un pequeño comentario que se llama La Calecita. ¿Por qué? Porque hace más de 12 años que está este programa Dame el Poder, donde, como ustedes saben, se llama así porque el poder lo tenemos nosotros, a través del voto, y si no lo saben se los cuento. El segmento de La Calecita, que lo hago hace muchos años, data y cuenta que los argentinos estamos con el perro que se muerde la cola, porque no importa el título de diario o revista que usted agarre, y fíjense ustedes acá el decorado del programa, donde una de esas notas, cómo especulan hoy los argentinos, por ejemplo, que le hice cuando era chiquita, era cronista, y hasta el día de hoy seguimos con el tema de la especulación nuevamente, y empieza así. Este es el diario La Gaceta de 1986. Lean este título y todos los de la página, por supuesto, tienen que ver con los paros. Ahora nuevamente la CGT opositora está preparando un paro para los primeros días de junio. Venimos de otro paro, 2x3 hay paro de bancarios y así lo que espero, aunque es que no terminar como esa década, no sé, una barbaridad de paros le hicieron al presidente Raúl Alfonsín. El paro será un referendo nacional, Saúl Ubaldini. Más adhesiones a la huelga del 24, gremios y nucleamiento con respecto a otro paro. Comité de huelga Roñón, otro paro. Continúa agravándose el conflicto de los telepostales, otro paro, y fue total exceso de los municipales, otro. Todos esos son títulos del diario. La realidad es que este contexto que genera paros es muy parecido, inflación y recesión, porque la verdad, como están diciendo muchos industriales, la recesión está. Y lo siente mucha de la gente que ustedes conocen y yo conozco que en este momento se está quedando sin trabajo. Así que esperemos que el gobierno y los candidatos se pongan las pilas para mejorar este contexto. Después de la pausa, las propuestas y la actualidad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Aquí estamos entonces con Gustavo Pose. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por venir. Bien, un gusto. Bueno, en realidad hay mucho run y ruido acerca de las perspectivas con respecto a estas elecciones de la provincia de Buenos Aires. Te presentás como precandidato a gobernador y ¿cómo ves esta situación, ¿no? de los candidatos que hay? Busco que haya una unión de todo el espectro democrático, es decir, la gente lo que nos pide es que podamos estar unidos y buscando mejores condiciones de elección para simplificarla. A ver, hay un frente que es el Frente por la Victoria, que es el frente del Gobierno Nacional. Que lo que no se puede negar es que si bien nosotros nunca los votaríamos, nunca los seguiríamos, sí es cierto que hacen las cosas bien.
buscan los mejores, buscan que haya paso, es decir, que compitan entre ellos en el mes de agosto y que en octubre surjan los mejores candidatos a presidente, el mejor candidato a gobernador, etcétera. El caso de lo de Daniel Scioli, él tiene un posicionamiento que antes no lo tenía. Y en el caso del frente que nosotros debemos armar, también debemos ser inteligentes. Y en este caso defender el cambio. Y bueno, nos está costando el armado, está costando el armado en algo que yo elegía para poder mirar en su editorial cuando hablaba de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, cada voto en la provincia de Buenos Aires es 0,42 voto nacional. Cada voto en la ciudad de Buenos Aires es 1/10 de voto. Es decir, entre los dos armamos la mitad del país. Y lo cierto es que estamos desencontrados. Yo lo que propongo es la unión de los candidatos a presidente y que haya una gran paso nacional y que en tal caso quienes obtengamos la candidatura a gobernador tenga un sentido, que tenga el sentido de poder ganar la provincia, poder ganar la nación, poder ganar los municipios más importantes. Los candidatos de la Unión Cívica Radical y PRO son María Eugenia Vidal, de Macri, usted... Al día de hoy, ni Vidal ni quien les habla logramos formalizar el hecho de que haya una paso, que haya una elección. Ella va por su lado y yo voy por mi lado. Y esto no es bueno, porque lo que necesitamos es, así como pedimos la unión de los candidatos a presidente, lo que necesitamos es que se formalice y que se diga que efectivamente va a haber una elección. En el caso de lo de este espacio, con la UCR, con el PRO, con los seguidores de Carrió, con los vecinalistas, con los que venimos del Frente Renovador y somos de origen radical, de origen peronista, desarrollista, etc. Nosotros lo que decimos es esto. A ver, la provincia de Buenos Aires no puede ser cedida antes. Aquel que es candidato a presidente y cedió antes la gobernación de la provincia de Buenos Aires a manos de Cristina, lo que cedió es la gobernabilidad. Si los distritos de alrededor del Gran Buenos Aires resulta que son del oficialismo, del actual oficialismo, del kirchnerismo y del ultrakirchnerismo, salvo un par de distritos, es decir, todo lo que está alrededor de la zona de la capital federal, que es el lugar de residencia, el lugar de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional. Y resulta que se cedió la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires, con todas esas herramientas de poder, entonces lo que estamos cediendo es gobernabilidad. El próximo ciclo, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener gobernabilidad, tiene que dar paz social, tiene que dar seguridad jurídica. Si se cedió antes, hay que decírselo a la gente. Es muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires. Es como un potro sin domar. Con inseguridad, con lo que acaba de decir. Hay que ser de Buenos Aires, hay que estar banqueado. Millones de personas. Hay que ser de Buenos Aires, hay que estar banqueado en Buenos Aires, probado en Buenos Aires, tiene que haber sido un intendente, tiene que haberse dedicado, tiene que haber tenido gestión, tiene que ser en lugares grandes, difíciles. Ese es el que está en condiciones de gobernar Buenos Aires. Después el resto, la cuestión de lo de los candidatos importados, bueno, yo creo que es justamente lo que no anduvo. Los candidatos importados es la posibilidad de que por ahí de Narváez negocio y vaya... Importado significa toda aquella persona que ni nació en Buenos Aires, ni se desarrolla en Buenos Aires, ni tiene domicilio en Buenos Aires. Hoy lo que hay es mucha facilidad para que cualquiera se traslada a cualquier lado y se presenta como candidato. A mí me parecen todas excelentes personas. Lo que sí digo es el modelo de quien pueda gobernar es aquellos que somos de Buenos Aires, que estamos banqueados en cómo poder hacer el ejercicio de lo público en el lugar. ¿Qué posibilidades de fraude hay a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires? Y como un penal sin arquero. Nadie se quedaría todo el día esperando que el arquero se levante. Nosotros tenemos una búsqueda democrática, esperaríamos el comicio, pararíamos un comicio si no hubiese fiscales del otro partido, si no hubiese boletas y demás. Yo no sé si todos los partidos políticos o si en el oficialismo van a hacer exactamente eso. Ahora, aquel candidato a presidente y aquellos candidatos a presidente que piden el voto para cambiar en la Argentina, pero no pueden cuidar el voto de la gente, están engañándolos. O sea, el voto de la provincia. En el voto de la provincia de Buenos Aires, si esto sigue así y resulta que todo el Gran Buenos Aires está desguarnecido, y bueno, estamos engañando a la gente. Si le pedimos el voto a la gente y después resulta que ese voto no lo podemos sostener, no lo podemos cuidar, no podemos tener boleta en el cuarto oscuro, no podemos hacer una correcta difusión de la elección, no podemos cuidar que ese voto cuando está dentro de un sobre llegue ese sobre, no podemos cuidar que sea inescrutable la urna, que la urna no sea abierta hasta el momento de hacer el conteo y demás, de hacer el escrutinio de manera correcta, la documentación. Si eso no lo podemos cubrir, estamos engañando a la gente. Por eso decimos el valor que tiene la provincia de Buenos Aires, por eso decimos que proponemos la gestión para que haya un presidente rector, un gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un jefe de la ciudad de Buenos Aires, con los intendentes de los 135 municipios, los que son del conurbano, los que son del interior, concentrarnos
en los cascos urbanos del interior de la provincia de Buenos Aires, en los polos de desarrollo en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde está el recurso humano, donde está el producto primario, poder convertirlo en mano de obra eso, que tenga valor agregado. Bueno, esa es la búsqueda. Para eso hay que ser del lugar, hay que tener una matriz de gestión dedicada a eso. El campo es un sector importante dentro de la provincia y además las industrias y esta enorme masa de obrera que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser para darles trabajo? El campo es el único recurso natural que nos dio Dios para que en apenas una temporada poder revertir las condiciones de pasar de una retención y de una presión impositiva absolutamente asfixiante a un acuerdo social con el campo, por el cual a través de la producción, a través de un uso intensivo y racional de ese recurso, a través del aprovechamiento del recurso humano, que son todos esos jóvenes y todas esas personas adultas que tienen ese conocimiento pleno, esa convicción plena de qué es lo que se debe hacer con el campo, que están preparados en escuelas técnicas agrarias absolutamente exigentes. A ver, un muchacho que sale de una escuela técnica agraria estudió 6 años, estudió doble turno, viajó distancias para ir todos los días a esa escuela y además tuvo seguramente 1 o 2 años de residencia antes de llegar al lugar. Eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, que cortar con las migraciones hacia el Gran Buenos Aires que no traen nada bueno. Venir al Gran Buenos Aires sin haber tenido un lugar profesional o un lugar de enseñanza o un lugar cierto es venir a la eterna miseria de un lugar con máxima densidad y aparte con un déficit y con un faltante de todo tipo de servicios que hace que la vida y el futuro de nadie sería digno. Debemos potenciar que donde está, por ejemplo, donde está el trigo, ahí tienen que estar más fábricas de pasta. Donde está el trigo, ayudar a que haya una muy buena clasificación del trigo, de modo tal de que nosotros podamos hacer elementos de exportación que le den trabajo a la gente del lugar, como ya hay en algunos casos. Eso poder expandirlo al resto del territorio, sí, en cada uno de los lugares. Hay una fábrica de papa en Balcarce, es verdad. Claro. El tema a nivel nacional como político, ¿cómo ve al gobierno en esta última? Está, por ejemplo, en un ataque a la Corte Suprema de Justicia, esto de tratar de cuestionar y atacar a Fait, uno de los jueces más respetados, al menos de todas las personas que yo conozco desde que soy chica. Lo que hay que entender es que cuando un gobierno se va, lo que no puede hacer es justamente nombrar un ministro de la Corte. Porque aunque Fait renunciase, aunque Fait no estuviese en condiciones, no deben nombrar un representante de la Corte. Aparte, en la Corte quedarían 3. Y si quedan 3, se arma una mayoría lo mismo. Votan o 3-0 o votan 2-1. No es necesario incorporar a un juez subrogante. Me parece que los próximos jueces tienen que ser el fruto del consenso, el fruto de aquellas personas que técnicamente están más aptas, las mejores trayectorias, y no hay ninguna urgencia. Hoy hay que dedicarnos al problema de la inflación, al problema de la inseguridad, al problema de que haya salud en todos los lugares. De ninguna manera concentrarnos en que este gobierno traslade su aparato de poder a la justicia, dominando a la Corte, buscando el reemplazo del juez Fait. ¿Cómo ve, en síntesis, la política económica y a la política de la presidenta en general en este momento, etapa final? Estamos delante de algo que es un veranito económico, es un veranito económico para las elecciones, que se va a pagar después. Ustedes deben ver, además que hasta hay determinada cantidad de billetes nuevos que antes no lo había. Es un gobierno que hizo 2 o 3 acuerdos para tener la suficiente cantidad de dólares para que no haya corrida de dólares. Cada vez que alguien compra dólares, lo castigan y vuelven a bajarlo. Pero eso dura durante un tiempo. En realidad lo que veo es que hay falta de actividad económica, que no hay seguridad jurídica, que nadie invierte, ni desde el extranjero ni desde el país, porque están a la espera de que nazca un nuevo ciclo y nosotros debemos ser los responsables en el lugar que sea, cediendo espacios, cubriendo espacios con otros, pero haciendo de que la oposición se una sobre la base de un acuerdo social que tenga que ver con la salud, con la educación, con una economía que nos abarque a todos, con los puestos de trabajo para los más jóvenes, con la consolidación del trabajo para aquellas personas que tienen responsabilidades de adultos, con el cuidado de las personas con discapacidades, el cuidado de las personas que tienen el homenaje a nuestra tercera edad respecto del salario que les corresponde, terminar con el cobro de ganancias al que trabaja y con el cobro de ganancias a la persona que es jubilada. Bueno, eso es parte de todo un plan. Y aparte tengamos en cuenta esto. La gente lo que más valora en la provincia de Buenos Aires y en todas las ciudades del país es la cuestión de lo de la seguridad. Se requiere un acuerdo social para que nación, provincia, municipios cuidemos de la cuestión de lo de la seguridad. Yo vengo de la convención de alcaldes en Miami, esta vez nosotros fuimos invitados por segunda vez, y ahí pudimos ver el funcionamiento de 4 jurisdicciones de policía.
la Policía Nacional o Federal, lo que sería el FBI o la Policía Federal acá, la Policía Estadual o la Policía de la provincia en cada uno de los lados acá, ahí la Policía Estadual de Florida. Vi la tercera jurisdicción, que es la reunión de varias policías, que es la Policía de Condado, y una jurisdicción más, que es una policía de adyacencia, que es la Policía Local. Antes de ayer, con Scioli, inauguramos la Policía Local. Bueno, ¿por qué lo hicimos? En una búsqueda de que haya un acuerdo para tener mayor cantidad de agentes públicos para cuidar de la gente. Bueno, tiene que haber un acuerdo social para cuidar de la gente. Propongo policía comunal, pero mientras tanto la mayor cantidad de agentes públicos para cuidar de la gente cuando salen de la casa, cuando entran a la casa, cuando van al transporte público de pasajeros, cuando van al colectivo, cuando van al tren, cuando van al centro educativo, cuando van al centro comercial, cuando van al autoservicio. Nos vemos más cerca de las elecciones y desde ya muchísimas gracias por haber estado acá y bueno, esperemos que muchas de estas propuestas las puedan concretar en caso de llegar a poder, ¿no? Bien, desde el lugar que ocupemos siempre la vocación de servicio tiene que ser en torno de eso, de la gente, de esa búsqueda. En el próximo bloque el tema del campo, tal como les dije al principio del programa, no se vayan, ya volvemos. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Aquí estamos entonces con Horacio Salaverry. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Presidente de Carvap, hombre de campo. La situación del campo es quién va a ganar, a quién le ponen la ficha, siembran con un gobierno y cosechan con otro. ¿Cómo lo ven? Es una situación que no deja de ser traumática, ¿no? En realidad lo que nosotros estamos pidiendo es una definición en cantidad de los quienes están en una oferta electoral o aquellos que pueden tener la posibilidad de ser gobierno. Realmente empezar a ver que hay que sembrar el trigo ahora y sembrar la cosecha gruesa a partir de septiembre y que no hay una idea clara hacia el futuro, la cuestión es muy compleja para el productor. El productor va a terminar una cosecha de trigo sumamente compleja, sumamente deficitaria. Hoy un camión de trigo en la zona de Pringles que lleva 30.000 kilos, todo lo que lleva el chasis es para pagar solamente el flete. El resto es para el productor si lo puede vender. Se ha dado la paradoja en un país como el nuestro de salir a la ruta con un camión de trigo y no poder tener dónde colocarlo, dónde venderlo. Hemos quedado casi hasta sin mercado de trigo. Vos fíjate que eso, hacia adelante, significa que tiene que haber una siembra. ¿Con qué expectativas va a sembrar cuando desde el gobierno no hay anuncios? Desde el partido y los candidatos que representan al gobierno tampoco lo hay, ni por bueno ni por mala no hay ningún anuncio, entonces uno tiene que inferir que serán los mismos que el gobierno nacional. Y después la oposición que ha hecho, como en el caso de Macri y Massa, que han interpretado algunas cuestiones y han hablado de una eliminación de las retenciones y de los ROE. En ese contexto es muy difícil evaluar el proceso de inversión en un productor que hoy le ha resultado deficitaria económicamente la cosecha y tiene que volver a invertir. Así que creo que el panorama que se avisora en parte de la provincia de Buenos Aires es muy complejo desde el punto de vista de la siembra de trigo. Sí, ya casi veo que no están sembrando en muchos lugares de la provincia. Y los otros cultivos que también son importantes para la rotación de la tierra tampoco se hacen, como por ejemplo el maíz. Por supuesto, el tema del maíz ha caído en la área sembrada, hemos tenido un año con ciertas bondades desde el punto de vista climatológico, que ha beneficiado de alguna manera los kilos, pero estos kilos de más no alcanzan a cubrir el déficit que produce la economía propia del maíz. El maíz es uno de los elementos más dinamizadores de la economía. El maíz está en el tambo, el maíz está en los porcinos, el maíz está en la avicultura, está en las fábricas, el maíz está en todo lo que es alimento. Realmente es muy importante, hay un concepto más amplio del productor agropecuario, el concepto más amplio del productor de alimentos de alguna manera también, ¿no? Donde nosotros estamos incorporados en ese sistema y donde la gente tiene que ver cómo son las cuestiones en este métier, ¿no? Y en realidad el maíz es un elemento fundamental no solo en lo económico, sino también en el proceso de rotación. Soja-maíz o soja-trigo, en ese proceso de rotación, indudablemente si desaparecen la siembra de cualquier este tipo de cereales,
es complicado desde el punto de vista de la capacidad del suelo, ¿no? Es interesante lo que dijo, y dicen varios candidatos, acaba de decir también Pose, con respecto a desarrollar las economías regionales, ¿no? Que haya fábricas donde se produce para mejorar el tema del flete, para, mejor dicho, abaratar a costos, para, diríamos, favorecer a que no haya migraciones hacia la capital federal y el conurbano bonaerense. Mira, En ese sentido, esta política va en contra porque la economía regional está devastada. ¿Qué proponen ustedes? Todo lo que sea valor agregado es importantísimo. Nosotros hemos hablado mucho con grupos empresarios respecto de generar en distintas áreas de la provincia de Buenos Aires elementos que hagan que se pueda dar valor agregado. Pero tampoco en esto hay que ser, de alguna manera hay que confundirse. El mundo está ávido de alimentos. Hay 7.000 millones de habitantes que necesitan alimento y nosotros somos los bendecidos para de alguna manera, poder abastecer esa demanda. Pero el comercio internacional compra lo que ellos quieren comprar y no lo que nosotros le queremos vender. Porque esto a veces produce ciertas confusiones respecto al valor agregado a elementos como la soja. Nosotros tenemos la soja con un gran valor agregado en lo que es la exportación del aceite. Pero después se exporta el grano como tal. Y la exportación de grano está atada a la compra que hace China. Y China, hoy por hoy, no compra un valor agregado en la cosecha, compra el grano. Entonces, hay que ser claro para no confundir. Dicen, no, usted lo que quiere es vender nada más que la cuestión primaria. No, no es así. Uno le vende al mundo lo que el mundo compra, no lo que uno quiere vender. Esto tiene que ser muy claro en ese sentido. Cuando vos me decías qué pretendemos nosotros respecto de lo que es el valor agregado, lo que nosotros pretendemos también en el sector agropecuario es modificar una cantidad de cuestiones que hacen a lo que es la transitabilidad, la habitabilidad y la conectividad. Hoy el productor agropecuario y las personas que trabajan en el campo se encuentra totalmente disminuida comparado esto con los habitantes de las ciudades. Los caminos están deteriorados, la electricidad no existe y la conectividad tampoco. Entonces, ese elemento distorsivo que hace una comparación de aquel que vive en un pueblo y que vive en el campo genera las migraciones que vos decías recién. Entonces, transitabilidad, electricidad y conectividad son tres elementos fundamentales para el desarrollo no de la producción, sino del hábitat rural, que es muy importante. Quien me precedió, Pose, ha hablado de la generación que se da en las escuelas técnicas. Y esos alumnos de las escuelas técnicas están preparados para incorporarse a su hábitat. Ahora, si vuelven a su hábitat y el hábitat no tiene electricidad y no tiene conectividad, decime hoy cómo alguien se desarrolla profesionalmente. Entonces el campo necesita mucho más que lo que es comercio. Necesita otro elemento de infraestructura que lamentablemente durante estos 12 años no se han producido. Y otro tema de las vías de comunicación, ¿no? Claramente, cuando te hablo de conectividad. Totalmente. Si no de la época del tren que para, tren que cierra, a esto donde la era de los grandes camioneros, que fue lo único que fomentaron por distintas amistades, correcto, el tren quedó en veremos y todos los pueblos quedaron totalmente abandonados. Sí, sí, no, además esos pueblos de campaña quedaron abandonados, la gente ha migrado y por otro lado hoy tenés un alumno en una escuela rural que muchas veces tiene que articular con los alumnos de la escuela urbana y cuando vuelve a su lugar no tiene la misma prestación de servicio, queda totalmente precarizado desde el punto de vista de la conectividad, entonces lo único que hace es que cuando tenga cierta determinada edad migre hacia el pueblo porque en el campo no se le pueden dar esas condiciones de vida que hoy son casi mínimas en la posibilidad de hacerlo. O sea, no podemos discriminar de esta manera y dejar a aquel castigado, aquel que vive en el hábitat rural, no tener de los beneficios que da la conectividad y la electricidad. ¿Va a salir lo de la ley de alquileres por 3 años obligatoria? Hay una discusión en ese aspecto. En realidad lo que se está prácticamente abordando es la cuestión de los que se llaman contratos accidentales, que duran 1 año. Y en realidad esto hay que tomarlo de distintos ángulos. En realidad el tiempo en lo que es los contratos de locación se hace en libre convención entre quien alquila y quien quiere alquilar. Entonces me parece que interferir en esta libre elección me parece que es un tema que no corresponde. Hay que dar la libertad al mercado de acondicionar si quiere un contrato de 5 años o de 1 año. Ahora, si los conceptos que a veces se vierten, que es que contratos cortos lo único que hacen es evitar la rotación y perjudican la tierra, yo creo que lo que más perjudica la rotación es que pierde rentabilidad a otros productos. Entonces, lo que ha logrado el gobierno, aún comentando, diciendo lo contrario, es una sojización. O sea, el productor ha tratado de buscar un producto como la soja que tiene un nivel de rentabilidad, estoy hablando más en cuanto al tiempo, tenía mayor que ahora. Ahora, indudablemente,
una soja que tenía $600 y hoy vale 310 o 320 dólares, dejó de ser lamentablemente rentable. Están, como digo yo, porque he tenido la oportunidad de hablar con varios productores agropecuarios, en la parte de agricultura con una pajita abajo del agua. ¿Qué perspectivas hay? Hay gente que está muy preocupada, no van a poder pagar los impuestos que encima de los adelantaron también. No es obligatorio, pero intentaron adelantar el inmobiliario. Exacto, esto fue en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, una intervención de Carvac con las otras entidades agropecuarias logramos que se entendiese esta cuestión y se volviese al cronograma anterior. Pero hay solo un 3% de descuento si se paga antes el inmobiliario. Exacto, nada más que eso. ¿No se saca el beneficio por buen pagador del 20%? No, eso se saca si se elimina una resolución, si no se hace una declaración jurada que es la 3208. Pero no tiene que ver con esto, tiene que ver con que si no se cumple una resolución, dan de baja lo que es un beneficio, lo cual es totalmente... Pero no por no pagar anticipado. No le van a sacar ese beneficio a la gente. No, por supuesto. El beneficio cae cuando pierde... o sea, están metiendo una cuestión informativa en algo que es, digamos, tributario. No tiene nada que ver, pero lamentablemente tanto el gobierno nacional como provincial mezclan cuestiones de manera de encajar mayor presión al sector agropecuario desde el punto de vista impositivo. Y por último, ¿qué perspectivas hay para el campo en este contexto que acabamos de hablar, donde hay una alta presión impositiva, hablamos la semana pasada, ahora todo esto que estamos hablando con usted, directivo, y yo escucho a la gente que están preocupados. O sea, ¿a quién van a votar? ¿Qué esperan? Yo no sé a quién van a votar, yo sé a quién no van a votar, o a qué no van a votar. Y no van a votar el campo a que realmente volvamos a tener los mismos 12 años. O sea, si no se entiende la situación de manera distinta, o por lo menos el aporte político y la propuesta no se modifican del extremo, indudablemente nadie se va a estar motivado a votar a alguien que mantenga estas condiciones desde el punto de vista de la política agropecuaria. Es muy poco el porcentaje de padrón electoral de la gente rural, es más el conurbano bonaerense lo que representa el voto. Es que nosotros no tenemos por qué disputar el voto de uno con otro. En Argentina siempre se ha vivido en paz y en armonía sin enfrentarnos. Yo creo que es totalmente viable el trabajo en el campo, el trabajo urbano y el trabajo en el conurbano. Entonces no es una cuestión de dónde está el voto, la cuestión es la Argentina plena y esa Argentina a desarrollarse en lo urbano, en el conurbano y en el campo. Bueno, gracias Horacio, y sobre todo porque el campo es el gran generador y multiplicador de empleo para la industria inclusive. Indudablemente que sí. Gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar después de las elecciones o antes, veremos. ¿Cómo no? El placer de siempre, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. A todos ustedes, quienes están nuevamente en este año, en este nuevo horario, en Dame el Poder, bienvenidos. Gracias por haber estado ahí y espero que la pasen bien. Chao.